En instantes, ¿quién tiene la razón? En estas elecciones 2020, los candidatos Mauricio Mulder por el Partido Aprista y Enrique Fernández por el Frente Amplio debaten sobre la inmunidad parlamentaria, la reelección, los salarios congresales y los principales temas que le tocará resolver al nuevo Congreso. ¿Quién tiene la razón en estas elecciones 2020? Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Quién tiene la razón. Y efectivamente ya arrancó la carrera electoral, 26 de enero, queda muy poco tiempo, pero es importante escuchar el debate de todos los candidatos al próximo Congreso. Un Congreso que tendrá un periodo bastante reducido, poco más de un año y 6 meses, y esto es en realidad, pero vamos a escuchar propuestas de qué es lo que se puede hacer en ese corto tiempo. Y hay un tema que está puesto sobre la mesa que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Esto a razón de las revelaciones que se han dado. No solamente el señor Dionisio Romero, que ha dicho que le entregó $3.650.000 a Keiko Fujimori porque se moría de miedo ante la posibilidad de que Ollanta fuera presidente de la República. Han desfilado ya por la Fiscalía 6 grandes empresarios, entre ellos, por ejemplo, Graña y Montero, que dijo que le dio $25.000 a Capeco, la Cámara Peruana de la Construcción, el señor Roque Benavides, que también aportó, pero a través de la CONFIEP, a la campaña, bueno, ellos dicen que no a la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Pero el objetivo para la CONFIEP claramente era que Ollanta no saliera presidente, Alicor, Gloria. Estamos hablando de las grandes empresas. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿este financiamiento es a razón de qué? ¿Solamente porque quieren que un candidato gane o luego van a pedir, digamos, la devolución? Luego van a decir, bueno, ¿cómo me devuelves el favor? Porque $3.650.000 solamente por tener miedo realmente no parece una cifra muy razonable. Para poner esto en debate, quiero presentar a mis dos distinguidos invitados, candidatos ambos con el número 1, el señor Enrique Fernández, candidato con el 1 por el Frente Amplio, y Mauricio Mulder, candidato por el APRA, también ahí con el número 1. Ambos ya tienen sus afiches, sus números bien puestos, y quiero ver, ustedes mismos han colgado ya en las redes sociales, ahí está, ¿no? Firme y decidido, Mulder, salvemos al Perú, ahí está el número 1, y el señor Fernández también, ahí está, el Congreso 2020 por Lima, Enrique Fernández Chacón, Chaparrón, con el 1 también por el Frente Amplio, con el voto también se lucha, así que bueno, vamos a escuchar, tratar de hacer un debate acá o quizá haya coincidencias. Financiamiento de partidos, señor Mulder, ¿cómo abordamos? ¿Qué se puede cambiar? Ya ha habido cambios en el Parlamento pasado, pero necesitamos hacer modificaciones para tratar de evitar, digamos, estas influencias externas. Creo que debe establecerse la obligatoriedad de que todo aporte debe ser público, que la SUNAT también intervenga, porque si se hace un traslado de dinero, digamos en secreto, de alguna parte tiene que salir, y si realmente se hace en efectivo es porque se quiere ocultar, y eso la SUNAT lo tiene que detectar. Y creo que... de la unidad de inteligencia financiera también del SBS, ¿no? Que es, digamos, la que recibiría el aporte del banco, si es que se hace en el sistema bancario, el retiro de una gran cantidad de dinero en efectivo, sí, claro, ¿cierto? Sin duda alguna. Y creo que hay que establecer topes, la ley lo señala, pero como se puede sacar la vuelta en el sentido de que entregar un maletín por lo bajo de una mesa y de ahí van saliendo dólar por dólar, eso no lo registra nadie, ese tema se tiene que convertir en delito, que de hecho ya se convirtió en delito. Ahora, si es lavado de activos o no, ya tendrá que verse el tema de la discusión del delito fuente y ese tipo de cosas. Pero hay que ser absolutamente escrupuloso en que todo sea público. En el caso, y además que los partidos se autosostengan. Nosotros nos hemos autosostenido toda la vida y debe buscarse que los partidos se autosostengan, que los que militan en ese partido, los que integran ese partido político sean los que lo financien y asuman esa responsabilidad. Ahora, en la campaña del 2006, y me parece importante hacer los paralelos, el expresidente García competía con el expresidente Ollanta Humala, y no hay que olvidar que en ese momento pues Humala tenía el polo rojo. Entonces, si al señor Dionisio Romero le daba miedo el Humala del 2011, debería estar despavorido por el Humala del 2006. El grupo Credicorp, el grupo Romero, ¿apostó por el APRA? ¿Hubo financiamiento para el APRA o no? En absoluto. Además, recuerda tú que creo que en la historia del Perú hemos sido los únicos, aunque Velasco también, ¿no?
que nacionalicemos el banco de crédito. O sea, no nos querían demasiado, ¿cierto? Además, nosotros sí teníamos un canal de financiamiento bastante sólido. Éramos 36 parlamentarios. Y esos, incluso habíamos sido, 36 fuimos elegidos ahí. Éramos 27 parlamentarios y cada uno de nosotros daba 2.500 soles mensuales. Hemos dado como 4 millones de soles en los 5 años. Y ahí había ya suficiente dinero como para hacer la campaña que se hizo, ¿no? Perfecto. ¿Qué hacemos con el financiamiento, digamos, subterráneo que dan las empresas, las grandes empresas privadas y que ha quedado demostrado en estos últimos días, don Enrique? La propuesta de Mauricio es solucionar un problema administrativo. Pero nadie da 3 millones de soles solamente para solucionar un problema administrativo. Está comprando un candidato. Y está comprando los años que va a gobernar y por supuesto van a pasar un montón de cosas por ahí. Entonces no es solamente un problema administrativo, es un problema que genera corrupción. Nosotros nos financiamos con los aportes de los mismos candidatos. Como la plata no viene sola, tenemos que buscarla. Y la buscamos de distintas maneras. Por ejemplo, el sábado voy a inaugurar un local en el RIMA y hacemos la actividad y a la vez hacemos algunas cositas que nos permitan algún ingreso. Pero fundamentalmente esa es la diferencia de un partido que funciona a uno que no funciona. Porque valgan verdades, acá no hay partidos que funcionen, contados con los dedos de una mano. Entonces, cuando uno ejerce la militancia política, parte de la militancia política es ponerla. Porque no hay nada mejor que el que tiene ciertas posiciones políticas, también las subvenciones. Ya, pero ¿cómo hacemos ya desde el Parlamento en este poco periodo que El control permanente que tiene que haber de esto, no solamente administrativo, sino también se detecta cuando se hacen propuestas de proyecto de ley que favorecen a un sector determinado, que tiene nombre propio, aunque no lo digan. Es fácil detectarlo. ¿Es corrupción? Pero porque existe la gerencia de supervisión de fondo de los partidos políticos. A los partidos constituidos y que tenemos una vida cuando no hay elecciones también, o sea, no somos partidos electoreros, nos supervisan 4 veces al año. O sea, cada 3 meses tú tienes que darles informes a la OMPE y la OMPE te hace una serie de observaciones. Y si encuentra que hay alguna irregularidad, la OMPE está en obligación de ponerla de conocimiento del Ministerio Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero y claramente hecho, esos controles no han funcionado porque, Fuerza Popular, todos los recursos que recibió y la OMPE entonces no ha hecho su trabajo. Lo que sucede es que había esta discusión sobre si era delito o no era delito, si era administrativo o no era administrativo. El tema es que todas las imputaciones de carácter penal que está haciendo actualmente el equipo del tema de Lavallato y de lavado de activos se hace sobre la base de los informes de la OMPE. Porque es la OMPE la que le pregunta a cada una de las personas que aparece ahí si realmente puso ese dinero, hace una fiscalización específica. Yo no digo que eso sea lo que funciona. Efectivamente, no ha funcionado de manera correcta porque por ahí se han escapado todas las tortugas. Y sucede que entonces los partidos políticos tienen que ser mucho más transparentes, pero para eso tienen que ser más formales. Y la formalidad de los partidos políticos tiene un severo escollo, que es la enorme estructura superburocrática que tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones le imponen. Y entonces los partidos, que no están compuestos por personas que cobran, los partidos están integrados por voluntarios. Tienen la necesidad de tener equipos de contadores, cuentas bancarias que los bancos no te las abren. Tú vas con el nombre de un partido a un banco y dices, quiero abrir una cuenta a nombre del Frente Amplio, Partido Aprista, 1 millón de escollos. Y si no abres la cuenta, no puedes ejercer de manera adecuada la vida económica del partido. Entonces, todas esas dificultades hay. Pero por un lado hay que facilitar la posibilidad de que el partido político sea más transparente y por otro lado hay que poner las vallas que corresponden. Pero hay un tema interesante que ha puesto don Enrique, ¿no? Cuando un empresario da o aporta, no digamos 3.650.000 dólares, digamos $200.000 para la campaña, está en la práctica comprando a un candidato, comprando un partido, comprando influencias. Si se mantiene en secreto, sí. Pero si sale público, evidentemente simplemente se conocerá que él tiene la voluntad de apoyar eso. Y si el partido político hace acciones en favor de ese grupo, entonces sí se configurará una situación en la que ese partido se ha vendido.
Y eso sucede cuando el aporte es secreto. Por eso es que tiene que ser público. Ahora, del otro lado, lo que dice y también es una posición válida, es que, vamos, no queremos hacer público los nombres de los aportantes porque de ahí pueden venir represalias si es que el candidato no gana las elecciones. Y era el argumento que, digamos, tejió el señor Dionisio Romero. Mire, argumentos van a tener hasta por gusto, pero uno sabe, uno que hace política sabe cómo funciona esto. Esto no es nuevo, esto es solamente la confirmación de lo nuevo. Acá todo el mundo recibió algo. Todo el mundo, más lo que tienen probabilidades, Hay incluso declaraciones de empresarios donde dicen yo le doy a todos, apuesta a todos los caballos, gana 100%, quien gane se beneficia. ¿Y cómo detectarlo? Como lo dije anteriormente, hay que revisar todas las propuestas que se hacen, qué sector favorece. En el último congreso hubo una exoneración tributaria a las casas de juego, que ya se cumplía. Y eso es gratis. Eso es gratis, viene gratis eso. Eso fue en el penúltimo, sí, efectivamente tiene razón. Y eso lo promovió Daniel Aguataz. Ahora, una cosa que sí es... Y tu aliado también. No, compañero de promoción nomás, pero no me... tampoco. Pero un actor importante en todo esto, además, es el Estado. Es, digamos, cómo desde el Estado financiamos a los partidos políticos para no dejarlos morir, no ahogarlos. A los partidos vale hacerlo, pero los partidos tienen... Si tienen un adicional, bueno... Pero los partidos tienen que financiar sus propios proyectos políticos, no pueden estar comprometidos con sectores económicos, tienen que mantener la independencia. Por eso, ¿qué rol juega ahí el Estado? Bueno, el Estado va a pagar la campaña electoral ahora. Sí, claro. O sea, eso lo ha aprobado el pueblo en el referéndum. Y estoy seguro que gran parte de las personas que votaron, casi 90% a favor de esa norma, no saben que votaron que con el dinero de todos los peruanos se va a financiar la campaña política. ¿Pero está mal eso? Es parcialmente, porque creo que los partidos tienen que autofinanciarse, la verdad. O sea, un partido serio se tiene que autofinanciar, transparentemente y de cara a todo el mundo. Pese al déficit del país. No hay partidos serios. Ahora, pero vivir de la plata del Estado tampoco, pues, a la mexicana, ¿no? Eso no se da. Sin embargo, no será directo, ¿no? O sea, el Estado va a pagar a los canales de televisión los spots que nosotros mandemos. O sea, la franja se va a universalizar. Los que salen ganando son los medios de comunicación. Por eso que no ha habido tampoco tanto piteo. Y bueno, eso se va a poner en prueba. Yo no sé si resultará o no resultará, porque lo que sí veo es que ya hay pintas por todas partes, ya empezaron a poner banderolas por todas partes, y el que tiene plata, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué con los partidos políticos que son propiedad de millonarios? Como el caso de los que tienen universidades. De las universidades han sacado partidos políticos, y de ahí sale la caja. El partido APP, por ejemplo, tiene un solo aportante, el señor César Acuña. Y bueno, ¿cómo controlamos 4 millones, eso? Porque justamente millones. Vamos a tener a los grandes empresarios o empresarios siendo cabeza de lista o candidatos a la presidencia. Eso es casi inevitable. Mientras no funcionen orgánicamente los partidos, mientras uno no se subvencione las propuestas políticas que tiene, mientras no mantenga la independencia de los poderes, no va a haber forma de evitarlo. Además, el poder de ellos es eso, pues. Es el poder del dinero. Como dice la gente, el sentido común dice, para ser político hay que tener plata, hay que meterla bien. ¿Entiendes? Bueno, y ellos mismos lo dicen. Si nosotros hacemos esto, plata como cancha. Si hacemos esto, lo otro, lluvia de plata millones. como cancha. Pero bueno, ¿cuánto también desacredita al sistema político y en su conjunto, más allá de un partido en particular? Porque las revelaciones que se han dado han sido por el tema del caso Lavallato y las investigaciones a Keiko Fujimori, pero vamos, para nadie era sorpresa que hay dinero que ingresa a los partidos políticos, que no quieren salir en la foto, que dinero que no es declarado, aportantes fantasma. Estas revelaciones, ¿cuánto golpea el sistema político en general? ¿Cuánto lo desacredita frente a la población? Yo creo que golpea, sin duda alguna, sobre todo porque se maneja efectivo. Pero cuidado, eso también ha repercutido en otras instancias. Hay medios de comunicación que recibieron ese dinero en efectivo. Y están declarando, estos señorones están declarando que vinieron y dieron la plata directa en efectivo para pagar un spot de televisión del partido favorito. Y los canales lo han recibido, y lo han guardado.
Bueno, pero si lo bancariza, si paga los impuestos por eso, digamos, no habría problema, en el sentido de que... A ver, no, bueno, lo que yo digo es que es la excusa de decir, bueno, como yo tenía hambre, tuve que aceptar y robar este dinero, porque el canal me cobraba mucho. Entonces, como el canal me cobra mucho... Entonces, que pide un pan con lomo, pues, que si está con hambre... No, pero está bien. Lo que quiero decir yo es que cuando se manejan las cosas así, ocultas y con dinero en efectivo, contamina todo lo que expande. No solamente es a un solo, sino que abre la informalidad dentro de la política. Porque esa plata, por ejemplo, a la hora de pagar un panel monumental, la van a pagar en efectivo porque no la pueden bancarizar. Entonces eso lo van convirtiendo en un delito mayor. Y aparte de eso, ¿qué garantiza? A ver, que entró 3 millones de dólares a un partido político. ¿Qué garantiza que ese partido político efectivamente usó ese dinero para financiar la campaña nada, pues, o nada. que No hay la cabeza o la dirigencia... No hay ninguna garantía. 1 milloncito, 2 milloncitos No hay para ninguna acá. garantía. Es decir, No hay ya siendo candidatos, por eso también se pelean por cielo y para mantener los partidos, ya hicieron el billete. Ahora, y si ganan, entonces van a aumentar las ganancias. Se ha convertido, ustedes que tienen años en política, digamos, ser candidato a algo, así no gane, no importa, porque de ahí me enriquezco un poco. ¿Cuál es la mecánica para esto? Lo primero que aparece, por ahí, cuando va a haber un proceso electoral, lo primero que aparece es una encuesta, donde fulano tiene tanto, un partido que posiblemente no funciona nunca, pero tiene tanto. Si tú quieres vender tu partido, del momento que te lo están poniendo por arriba, esos puestos cuestan más. Entonces, desde ahí comienzan a hacer el billete. Desde ahí comienzan a hacer el billete. Son ventanillas. ¿Cuántos partidos se están postulando ahora? 20, ¿no es cierto? 22, ¿no? 20. Sí, no, hay dos que están todavía en etapa de admisibilidad. Bueno, okay. Ya, bueno, 22. ¿Tú los ves durante los 5 años anteriores que hacen vida política, emiten pronunciamientos, hacen marchas? ¿Ves los locales abiertos? ¿Opinan sobre los problemas del país? Nada, son ventanillas. Entonces sube la ventanilla, a ver, ¿usted qué puesto quiere? El 1. Ah, eso es tanto, ¿no? Entonces no me alcanza. Y en ese plan, no es eso es común que le preguntan a un funcionario X o a un señor X, ¿va usted a postular? Sí, estoy pensando en qué partido voy porque tengo 3 propuestas. Exacto. Es decir, está negociando. ¿Cuál va? Se está vendiendo. ¿Cuál tiene más posibilidades? Estoy buscando partido, ¿ah? O sea, perdón, y también es al revés. Estoy buscando candidato. Vamos a ver a quién llevamos. O sea, se ha perdido por completo todo el tema de las ideas, los pensamientos. No es que yo vote por el APRA o por el Frente Amplio en función a que, mira, ellos tienen este ideario, van a proponer estas cosas. Termino votando por las personas. Se ha convertido en una formalidad para inscribirse. Se ha convertido en una formalidad para inscribirse. Y por eso es que se busca llevar personas que de fuera de la política sean populares, artistas, ¿no? Lo que fuera, porque creen que eso jala el voto. Cambiemos de tema, otro tema también esencial, crucial, que no sé si lo vaya a ver este Congreso que se va a instalar en marzo, entiendo, la inmunidad parlamentaria, que ha estado en el debate. Hoy día Ipsos, en el diario El Comercio, saca una encuesta interesante, que lo que dice es que el 78% de la población está a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria y un 12% está a favor de ajustarla, de modificarla. Solamente un 6% cree que la inmunidad debe seguir como está y, digamos, los casos que vimos en el Congreso que fue disuelto generaron pues este fastidio, ¿no? Como el caso del general Donaire, por ejemplo. ¿Qué opinan ustedes sobre la inmunidad parlamentaria? ¿Qué hacemos con ese instrumento? El general que no tiene estrellas sino galones. Sí, galonado. Bueno, creo que hay una confusión de la gente, que está confundiendo inmunidad con impunidad. Para las razones políticas, propuestas políticas, total inmunidad. Para las investigaciones, total inmunidad. Para las investigaciones, igual. Para los delitos, no. Porque uno, vamos a suponer, yo necesito ganar por 1 voto, 2 votos, una votación. Y con cualquier pretexto le pueden hacer un proceso a alguien que tiene una posición determinada y bajarlo. No tiene la impunidad en relación a su propuesta política. Lo que pasa que, como en el último Congreso ha habido lo que ha habido, entonces están usándolo como impunidad para tapar
Entonces, para mí hay que diferenciarlo. Y es muy fácil ponerse a favor de la corriente si la corriente dice el 70-80%. Todos los parlamentos del mundo tienen inmunidad, con excepciones, por supuesto, con excepciones. Y se usan fundamentalmente para respaldar las propuestas políticas. No tiene que ver absolutamente nada con los delitos. El que roba, sea ministro, presidente, congresista, ayayero de congresista, lo que sea, adentro, pues, compadre, ¿qué tiene que ver eso? Digamos, entonces lo que usted propondría es modificar la inmunidad. Así es, para aplicarle. Es más, para la opinión. Yo avanzaría, discúlpame, yo avanzaría un poco más incluso. ¿Por qué Otorongo no come Otorongo? Entonces, de repente hay que ir a una instancia superior de gente proa en el Perú que se encargue de ver hasta dónde es posible que intervengan ellos para evitar precisamente. Que fue una de las propuestas, entiendo, que se estuvo debatiendo en el Parlamento pasado, que surgió ahí, que la Corte Suprema, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Se aprobó en el Congreso. Pero el Tribunal Constitucional también lo vota el Congreso, pues. El Poder Judicial está tan desprestigiado como el Congreso. A ver, ese es el tema, pues. Esa fue la discusión, justamente, ¿no? Aquí, ¿quién es el que tiene esa condición de estar por encima del bien y el mal como para que las cosas se lleven ahí? Lo primero es que la inmunidad existe para que el parlamentario pueda criticar al que tiene poder. O sea, le puede decir, oiga, señor, yo creo que usted es un corrupto. Si no tuviera inmunidad, le clava un juicio y el parlamentario ya no vuelve a hablar. Entonces, por eso es que existe, porque lo único que tiene el parlamentario es su voz y su opinión. Ahora, si el parlamentario viene con un delito, primero, responsabilidad del partido político. La pregunta que yo hago, el caso del general Donaire, el caso de Benicio Ríos Oxa, ¿los dos de dónde eran? APP, ¿no es cierto? ¿Y por qué APP no se responsabiliza por haber llevado a 2 personas que tenían sentencias? ¿Por qué no se responsabiliza? No pasa nada, ¿no? Deberían castigar también a los partidos políticos que lo hacen. Y sobre todo sentencias ejecutoriadas. Y también el Poder Judicial debe tener un procedimiento mucho más rápido, porque en el caso del señor Donaire, entre la sentencia de primera instancia y segunda instancia pasó un año. Han debido sentenciarlo ahí nomás, pues, para que pueda salir rápido. Ahora, sí se tiene que modificar en el sentido de que para delitos comunes, delitos anteriores, no puede existir este tema de la inmunidad. Solamente para el tema de tu función parlamentaria, nada más, exclusivamente. Y si es que alguien considera de que tú te has aprovechado de la inmunidad para abusar de tu condición de parlamentario, el procedimiento debe ser rapidísimo. Y debe permitirse que haya renuncia a la inmunidad. Porque puede haber también el que diga, no, yo no quiero. Ya, pues muy bien, si tú eres así y te sientes más cómodo, mejor. Pero es evidente de que eso puede llevar a que el Parlamento recupere un poco su capacidad de fiscalización. De eso se trata. Claro, pero en el caso del general Donaire, incluso fue el Poder Judicial el que le pide en ese momento al Congreso de la República que levante la inmunidad, y hay una serie de consultas que se hacen. Pero sin sentencia ejecutoriada. La norma decía sentencia ejecutoriada, pues tenía que aplicarse la norma. Ahora, ya se modificó la norma, pero no se podía aplicar retroactivamente. Eso fue lo que pasó. Se demoraron 1 año en emitir la sentencia. Pero no le hicieron larga en el mismo Congreso. Pero no, es que mira, el Congreso, de acuerdo a la norma que decía allí, solamente lo puede sacar si es que tiene sentencia ejecutoriada. Y no tenía sentencia ejecutoriada porque el señor había apelado. Entonces yo digo, la jugada de apelar para alargarme más el tiempo, ¿no la podía el propio Poder Judicial cortarla en un par de días y hacer que la Corte Suprema fallase? Se demoró 1 año. Eso fue lo que pasó. Que ha habido muchos casos y ha habido impunidad. Muchos casos. Yo he estado en 2 congresos. Estuve en el Congreso Constituyente con Aida de la Torre, Luis Alberto Sánchez, y ahí nunca pasó nada de eso. En la elección popular que yo estuve, un solo caso. En la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara, diputado Rivera. Rivera, que estaba metido con narco. De Acción Un solo caso. De Acción Popular, para que no se hagan los limpiecitos. No, y un senador que se apellidaba Yoshimura o algo así también fue vacado y que también era de Acción Popular. También. Esos son los 2. Ahora tienen para todos los gustos y colores. Sí, porque esto no ha sido de un solo partido, va de la derecha, izquierda, del centro, y claro, ahí entra lo que dice Mauricio, ¿no? Claro, ¿cómo hacemos con los partidos políticos? Porque probablemente estos señores hayan tenido el billete o la popularidad con la población para comprarse o para ganar una curul. Mira, mi querido amigo, yo le pido a la gente que no confunda. No porque se haya hecho abuso en este Congreso de inmunidad, es recomendable que haya inmunidad. Porque se ha hecho abuso de eso, porque ha habido impunidad que
reinado en el Congreso. Bueno, en todo caso... Pero por eso mencionaba los congresos anteriores, y no porque hayan sido desechados virtud, y no porque hubiera mayoría no abusiva, y no porque hubiera habido confrontaciones, siempre ha habido. Pero esto ya cambió de color. Pero hay un tema clave, ¿no?, que menciona Mauricio, que es la responsabilidad del partido político de elegir a los mejores cuadros. Es decir, siempre le dicen, pero bueno, es lo que la gente eligió, pero es lo que la gente eligió en base a un menú que nos plantearon los partidos políticos. Entonces, ¿cuáles son los filtros que hay dentro de los partidos? ¿No? Por lo general, los partidos políticos que reclutan gente a último minuto. La mayoría de las personas, tipo Mamani, tipo el peón de la camisa, tipo el come pollo, todos fueron reclutados ahí nomás, faltando 4 días para el cierre, poniendo billete. O sea, no eran personas que tenían trayectoria. Cuando tú estás en un partido político 1 año, 2 años, 3 años, ya tus compañeros te van viendo tus buenas y tus malas, ¿no es cierto? Y tú ya estás como para poder someterte al escrutinio público y si te dedicas a una cosa o a la otra. Y la gente puede más o menos percibirte, sobre todo si haces carrera política. Pero si tú eres un improvisado que llega de la noche a la mañana y te compraste el puesto por un billete, ese puesto, o sea, se cree el dueño del mundo. Y encima, como el voto preferencial es doble, distorsiona demasiado la composición de que los mismos partidos presentan. Yo no creo haría una reforma ahí de fondo para terminar. Primero, yo no creo en el voto obligatorio ya en el Perú. Pero yo creo que el voto debería ser voluntario. La verdad, porque que vote el que está reflexionando. En todo caso, solo para el caso del Congreso. Y también debería ser eliminar el voto preferencial. Yo creo que ahí tiene que hacerse las elecciones primarias como se estaba estableciendo. Esa fue una parte más o menos positiva que había sacado Tuesta. Se hace una primaria y esa primaria es la que va del partido político. Y entonces podría ahí encontrar una solución. Ahora, con el corto tiempo que se ha dado para estas elecciones, que ya falta muy poco, incluso para la campaña también los plazos van a ser reducidos, se viene Navidad, se viene Año Nuevo, la gente en diciembre está pensando en otra cosa. Los partidos políticos han estado en la capacidad realmente de armar buenas listas, es decir, ¿nos garantiza que en este Congreso no va a haber los casos del Congreso pasado? No está garantizado nada de eso. No está garantizado nada de eso. Porque la debilidad es precisamente que no son partidos. No es gente comprometida con proyectos políticos. Gente comprometida fundamentalmente con sus intereses personales. Por eso se perdonan todo. Tú puedes estar acá, mañana por acá, después estar acá, pasas para acá. Si no me aceptan para acá, me voy para el otro lado. Si no me aceptan por acá, busco para allá. Y si es el 1, compro el 3. Eso rompe absolutamente todo. No se puede no se puede eliminar el voto preferencial porque precisamente los partidos no son lo que tienen que ser. Y mientras no sea así, esos partidos tienen la moral para decirle a sus electores, yo voy a sacar 10 y los 10 primeros son fulano, ¿o no? Ahora, por eso, mientras no sea así, el voto preferencial por lo menos ordena, porque en última instancia es el votante el que tiene que determinar el orden de las cosas. Bueno, está bien, pero por ejemplo, ahora hay una cosa que se llama la ventanilla única. Nosotros hemos entrado y hemos visto de los 140 candidatos su ventanilla única, a ver si tienen o no tienen sentencias. Hay 2 casos que hemos encontrado de sentencias civiles, deudas no pagadas, cosas de esas. Y hay un caso de una persona que sí tuvo una condena por lesiones culposas y que, bueno, cumplió su condena. Perdón que te interrumpa, ¿y encontraste algo mío? No, solo buscamos los nuestros, pero buena idea, vamos a ponernos a buscar. A mí que me busquen y que me revisen no me va a encontrar nada, porque yo toda la vida le he puesto. Está bien. Entonces, esa, por ejemplo, es una ayuda semiparcial. Tú no puedes tampoco adivinar si una persona te está mintiendo, te está engañando a la hora de llenar el formulario. Sí, claro, no te dice nada. Está omitiendo cosas. Yo no sé, la verdad, en qué colegio han estudiado cada uno de mis candidatos y todo eso, ¿no es cierto? Entonces el partido hace lo que puede, no puede más. Si sale alguien que dice que estudió en Harvard y en realidad no tenía ni tercero de primaria, ya pues él tendrá que asumir su responsabilidad y los partidos no pueden defenderlo, ¿no? Ahora, bueno, vamos a otro tema que también es picante y genera siempre, que puede ser tomado de manera
manera populista, porque a la gente pues no le gustan los parlamentos en general, no solamente acá, sino en todo el mundo, que tiene que ver con el costo del Congreso. ¿Cuánto cuesta realmente mantener un congresista más allá de su sueldo, ¿no? Porque, claro, digamos, la boleta que da, pero yo entiendo que al año tienen más sueldos, como por ejemplo los trabajadores en planilla, y tienen una serie de beneficios. ¿Cuánto nos cuesta un congresista? ¿Es caro un congresista en el Perú? ¿Cuánto cuesta el Congreso? Cuesta menos que todo lo que se gastan los altos funcionarios públicos del Poder Ejecutivo en viajar. Nada más con eso te digo. En viajar en primera clase, con $540 diarios de viáticos, a cualquier idiotez que se les ocurra inventar, porque todos los días viajan ministros, viceministros, acompañantes, seguridades, etcétera. No hay que sino ver el peruano. En todo eso se van más de 1.500 millones de soles. El Parlamento vale 900, 800 millones, todo el Parlamento. Así que también hay mucho de maniqueísmo y falta de escrúpulos a la hora de la investigación periodística, porque el periodismo tiene al Congreso, está en el Congreso, vive en el Congreso y tienen todo ahí a la mano e investigan bien. Pero yo no veo que se metan a los gobiernos regionales, por ejemplo, de cómo se tiran la plata ahí, o cómo se ven en los ministerios, las contrataciones que han habido, etcétera. Entonces, esa es justamente la función del Congreso y creo que lo que debemos hacer ahora es eso, volver al mecanismo de fiscalización. Yo aplaudo, por ejemplo, que a pesar de todas las circunstancias, no se haya ocultado esta señora que contrató al marido en el otro lado, en registros públicos, y después contrató a la mujer, y después la exministra, a la hermana, Zulema Thomas, hija, etcétera. Pero parecen cosas de nimiedad. Pero cuando se dio el golpe de Estado, el 30 de septiembre, la Comisión de Fiscalización estaba avanzando el tema de chincheros. Y ahora nadie habla de chincheros. Está guardadito el tema de chincheros. Y el presidente feliz. ¿Cuántos asesores tiene un parlamentario? ¿Son los suficientes? Tiene 2 asesores en su despacho, una secretaria y un asistente. Y ya pues, en las comisiones se tiene un poco más, porque son comisiones. Pero ahora, ¿cuánto gana un parlamentario? 15.600 soles y le dan 5.000 soles de lo que se llama asignación al cargo. O sea, saca líquido 15.000 soles. Porque de los 15.000 primeros, 5.000 son tributos. Un ministro gana 30.000. Y se subieron en la época de Humala de la noche a la mañana. ¿Qué dijo la prensa? No, es que se necesita técnicos de alto nivel. No podemos tener gente pichiruchi que gane 20.000. Y ahora no ganan 30.000, ¿eh? Ganan 40.000, 45.000 en la superintendencia, en el Tribunal Constitucional. Ganan 45.000, 48.000 mensuales. Y nadie dice nada. Daniel Urresti, que también es candidato pues al Congreso de ahora, a las elecciones de ahora, proponía que los parlamentarios no deberían ganar más de 9.000 a 10.000 soles y quitarles la seguridad, reducir el número de asesores, hacer un Congreso más austero. ¿Qué opina? A ver. Éramos 220, 230 diputados, si no mal no recuerdo, y creo que eran 60, 70 senadores. 60 senadores y 180 diputados. Bueno, 240. Claro. 240. Y todos los 240 trabajábamos en las instalaciones del viejo Congreso. No había el edificio por acá, no había el edificio por allá. Y ganábamos el equivalente, en la Asamblea Constituyente ganábamos 70.000 soles, que era el equivalente a 600, 700 dólares. Y de diputados y senadores llegamos a ganar en el mejor de los casos $1.000. O sea, no era tanto el sueldo lo que motivaba la cosa. Bueno, yo por pertenecer al partido que pertenecía, de mi voluntad y contento, cotizaba la mitad de lo que ganaba. Mis ingresos son 7.000 soles al año. Pero usted va a proponer, digamos, al llegar al Parlamento, Sí. si es que llega, reducir el tema del sueldo como ha propuesto Daniel Urresti hoy en la Me mañana. parece que sí, solamente para demostrarle que con eso no se puede vivir. Me gustaría que un parlamentario gane el sueldo de un maestro. No dicen que los maestros ganan bien, están bien pagados, para ver que digan con eso. Y me gustaría también que los parlamentarios vayan a la Seguridad Social, donde voy yo todos los días, esperando 3, 4, 5, 6 meses para que me den una cita, y esperar un año más para que me vean el especialista y un año más para que me hagan una operación si la necesito. Pero parece que no les gusta. Hay alguien que está proponiendo que los parlamentarios o los congresistas se acerquen más al pueblo y que comiencen a sentir lo que siente uno. Yo no conozco un funcionario de educación pública de que tenga sus hijos en un colegio estatal. No conozco a alguien de funcionario de salud que vaya al 2 de mayo o al Loaiza. Porque tras eso también tienes que ver
los seguros que tiene, la seguridad que tiene, el camión o la camioneta que tiene. Pues yo no necesito camioneta. ¿Para qué si yo camino muy bien y me gusta y es bueno para la salud? Pero seguridad, a mí nadie me va a tirar con un cono ni cosas por el estilo. Yo salgo a la calle y a mí no me pasa nada. A ver, pero ¿nos garantiza realmente mayor calidad al momento de legislar, mayor calidad al momento de fiscalizar el tema de los salarios? Parece que no, porque nosotros hicimos una buena asamblea constituyente, hicimos una buena constitución y ganábamos eso. Y ganamos. A ver, y era de calidad. Yo recuerdo los 70.000 soles que se ganaban en la Asamblea Constituyente, no porque yo fuera constituyente, sino porque yo era dirigente de la juventud y me acuerdo que le decíamos a quienes habían salido elegidos, los 70.000 soles, tienen 70.000 soles, no era $600. Es como decir ahora por lo menos unos $4.000, era un montón de plata. Hay varios que sí construyeron segundos, terceros pisos en sus casas, yo recuerdo. Y el propio Víctor Raúl, que solamente cobraba un sol, obligó que el 20% de esos 70.000 soles fueran cotizados para el partido, no el 10% como siempre era, ¿no? Y todos lo hacían porque más o menos les alcanzaba. Pero esos son anécdotas, No era la cantidad que hice. Sí, era bien parado. No, $70.000 no. No, 70.000 soles y 5.000 soles. 70.000 soles y era aproximadamente un equivalente a $4.000, $5.000. Pero solo que en esa época, no había nada que comprar tampoco, ¿no? En la época de Velasco, en la época de Morales de Bermúdez. Y ya, bueno, pero el Parlamento tiene que funcionar de la manera adecuada. Y tiene que haber un sueldo adecuado para dedicación al tiempo completo del parlamentario. O sea, el que gane como, digamos, sueldo mínimo, como muchos están diciendo, bueno, eso puede llevar a que el parlamentario no tenga tiempo, pues tenga que ya no va a ir solamente de hobby, porque tiene que trabajar y parar la olla, ¿no es cierto? Si es que tiene una profesión o cualquier otra cosa. Serán la excepción. Entonces, porque muchos no viven de su sueldo. Bueno, pero si no viven de su sueldo, La señora Arauz ha dicho que por eso nos obligan a hacer lobbies, lo dijo ella, ¿no? Por eso, entonces si hacen esos lobbies, entonces que vivan de los lobbies, pero lo sabemos, ¿no es cierto? Pero los que no sabemos hacer lobbies, nunca hemos hecho lobbies y vivimos de un sueldo, entonces tendremos que ver cómo paramos la olla y diremos que a esta votación no fui porque tenía que taxear. Entonces hay que también, la demagogia hay que dejarla un poquito de lado, hay que hacer las cosas para que funcione, Mauricio, y que no sea tampoco una exageración en sueldo como ganan los ministros. Por ejemplo, tú estás en el Congreso del año 2001, ya has tenido 18 años ahí cobrando tus 15.000 mangos. Ya tienes tu chanchita abierta. No creas. ¿Sí? No tengo mi... Gastas más que... No, eso sí es demagogia también. ¿Cómo va a ser demagogia? Porque ¿Acaso estoy mintiendo? Como si todo te lo hubiesen dado junto, ¿no? Como si no hubieses comido ni vivido durante esos 18 años. Pero tu compañera se compró a los 6 meses, se compró un par de departamentos. Pregúntale a ella. Ya lo demostró, ya lo dijo. Bueno. Pero tampoco, por eso digo, es demagogia. Pues decía, no, yo quiero ganar sueldo mínimo. Pero entonces, si tú quieres ganar sueldo mínimo, nadie te impide que tú renuncies al resto del sueldo y se lo dones a alguien y cobres. No, yo no te he dicho que quiero ganar sueldo mínimo, que es muy poco, aunque el presidente de la Cámara dice que es mucho el sueldo mínimo. Sí, imagínate ya. Entonces, pero tú estás proponiendo... Oye, pero si a mí me pagaran el sueldo mínimo que ganan los que están en actividad, doblaría mi sueldo porque yo gano 500 soles mensuales como lo ganan pero miles. Tú eres pensionista. Bueno, no, mi mamá también tenía igual y no es que yo... Entonces tienes que ayudarnos en la pelea de los pensionistas pues nos aumenten las pensiones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese ha sido incluso un proyecto que yo presenté, pero que, claro, choca con el tema del Poder Ejecutivo que te dice, eso es plata, y tú no puedes presentar proyectos que tengan iniciativa de gasto. Y por eso es que hasta ahora no se ha podido mejorar lo de la 19.990 y no sé por qué. Yo planteé que se eliminara la 19.990 y que todo el mundo tuviera como... Si eliminamos un poco las exoneraciones que tienen las empresas que hacen educación, alcanzaría totalmente para triplicarnos, ¿no? No creo que alcance, pero sí sería totalmente. Si eso cuesta más que 2.000 y pico de soles que nos pongan en salario mínimo. Sí, pero aumentar el sueldo de lo de las 19.990 cuesta como 300.000 millones. ¿Y dónde está nuestra plata que nos han robado del sueldo? ¿No? No, yo estoy de acuerdo, por supuesto. Vamos a otro tema que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el gobierno y la posición que van a tener tanto el Frente Amplio como el APRA. Bueno, Mauricio ya nos ha comentado cuál va a ser la posición de la futura bancada aprista si es que llega al Parlamento hacia las políticas del gobierno en el
poco tiempo que va a ser, 1 año y 3 meses, 1 año y 6 meses. ¿Cómo va a ser el Frente Amplio? ¿Va a ser un aliado del gobierno? ¿Lo va a apoyar en sus proyectos y en sus reformas? ¿O va a ser una bancada fiscalizadora? Nosotros vamos a cumplir con nuestra función, no tenemos que ver absolutamente nada con el gobierno. La política del gobierno no tiene que ver nada con la nuestra. Nosotros apostamos a la recuperación de recursos naturales, apostamos a cambiar la regla del juego, a revisar por completo la política económica que trae mucho crecimiento, pero no se ve en el bolsillo de los trabajadores ni en los servicios que responden. Entonces, no, nosotros tenemos una política totalmente independiente. Allá la mala lengua, digo, nada. No, señor, no tenemos que ver absolutamente nada con él. Si hay que investigarlo, yo lo acabo de declarar, si hay que investigarlo, si usted tenga el 60, 70% de aceptación, hay que investigarlo, ¿por qué no? ¿Pero no fue el Frente Amplio un aliado del gobierno en todo el tema de la disolución del Congreso? Oiga, coincidir en una política determinada no significa aliado de ningún gobierno. Es más, nosotros proponíamos que se fuera él también. Y somos coherentes con eso. Por ejemplo, nosotros no hemos salido, propusimos el cierre, se cerró más que el Congreso, y coherentes con eso, ninguno de nosotros va a la reelección, ninguno. Allá el que quiere ir ya tiene su derecho, y ya está bien que no le priven, como dije en alguna oportunidad, el derecho al pueblo a pasarle la factura por el mal comportamiento que han tenido. El APRA definitivamente va a ser oposición y esa es la bandera que usted Bueno, yo saludo levanta, ¿no? que el Frente Amplio vaya a ser también oposición, porque la verdad que fue el partido oficialista que necesitaba el gobierno. Hasta ministros han tenido. La ministra de la Mujer era militante del Frente Amplio, la primera ministra de la Mujer del primer gabinete Vizcarra. No, y además, la verdad, sí. yo ya lo he dicho aquí en tu programa, cuando se trabajó la caída del señor Pedro Pablo Kuczynski, y se trabajó ese tema con César Villanueva, el principal, impulsor de eso fue Marco Arana. Y con Marco Arana hemos trabajado el tema de plantearle nuevamente la vacancia al señor Pedro Pablo Kuczynski. Y después tuvieron ministros. O sea, tampoco está mal, porque así se forman las alianzas. No, eso está mal. Las coincidencias. Eso está mal. Ahora, lo cierto es que ahora sí, para nosotros es fundamental que se recupere el equilibrio democrático del país. No hay en estos momentos equilibrio democrático. Los 3 poderes del Estado los 2 poderes del Estado están supeditados al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Están supeditados. El Poder Constituyente también está supeditado. No hay equilibrio de poderes y ese equilibrio de poderes pasa porque el Parlamento lo restituya. Y yo creo, digo yo, no digo nosotros en este caso, porque los que estamos en un partido político siempre debemos hablar en plural, porque somos varios. Pero en este caso estoy diciendo el yo, ¿por qué? Porque mi partido todavía no lo ha aprobado en términos específicos, aunque sí tenemos un plenario que lo ha hecho. Vamos a pedir la vacancia al señor Vizcarra, porque el señor Vizcarra es culpable de haber hecho un golpe de Estado, de haber disuelto el Congreso inconstitucionalmente. ¿Van a apoyar el Frente Amplio? Ahora, vamos a ver si lo van a apoyar o no. Ahí queremos verlo. Ahí queremos verlo. Vamos por parte. A ver. Cambiar que cierre el Congreso para pedir la vacancia. ¿Por qué? Porque se le antojó a los apristas pedir la vacancia del presidente. ¿Cuál es la razón? Es decir, no están entendiendo en lo que pasa en el país. Mírense lo que está pasando en Chile. Miren lo que está pasando en Chile. Este Congreso se da el lujo de continuar la línea anterior. ¿Usted cree que la gente se lo va a permitir? Pero claro, porque justamente lo que vamos a plantear... ¿Se va a cruzar de brazos? Porque ¿sabes qué? Permíteme solamente una acotación y yo te doy después del tiempo. No te lo permito porque... Pero no se picó, pues. O sea, no se picó. Pero solo por acotar. Enrique, picón ni de apellido. Solo por acotar. Nosotros sí estamos a favor, ahora, que no estábamos, del adelanto de elecciones. O sea, con la salida del señor Vizcarra adelantamos elecciones y nos vamos todos. ¿Por qué no hacemos eso? Ese es nuestro planteamiento. Bueno, pero lo hicieron después. Pero ahora hay que hacerlo. Pero en la Comisión de Constitución estaban en contra de la adelante elecciones. Así es. Pero ahora, en esta coyuntura, las circunstancias han cambiado. Es un nuevo Congreso por un año. Entonces, ahora sí podemos adelantar las elecciones. ¿Sería mucho mejor ir de frente a elecciones generales que ir a estas elecciones complementarias o no? ¿De una vez? ¿Vamos a tener elecciones dentro de un año? Esa no es la discusión. La discusión, hoy hay elecciones para congresistas porque la gente ha querido que sea así. Y ustedes están declarando desde ahora. No ha salido todavía elegido, está declarando la guerra al gobierno. Vizcarra es el que quiere, no la gente. Entonces vas a estar en la misma situación de lo que la gente quiere superar. El otro problema, la piconería no vendría de mi parte. La piconería a lo mejor viene de tu parte porque nosotros nos opusimos 100%
y fuimos al Uruguay a impedir que se asilie a Alan García. Bueno, pero eso es otra cosa. La piconería entonces no vendría de mi parte, sino vendría de la tuya. No tiene nada que ver. En este caso ustedes estarían más picones porque estaban pidiendo más ministerios y no se los dieron. Nosotros más ministerios, no, bueno, no me sorprende las calumnias que usted no es calumnia, eso es... A ver, dime, pelos y señales, ¿quién? A ver, dime. Ya lo he mencionado hace un minuto. Ya te dije que eso estaba malo, pero tú has dicho que le estaban pidiendo varios ministerios. Pero dime claro, cuál. Pero dime cuál, no tiene la piedra, dime cuál. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Inclusión Social. ¿Y de dónde saca? ¿Quién? ¿Por qué no pedía? El Frente Amplio lo pedía. Eso lo pedía César Villanueva, por supuesto. Finalmente. Lo que pasa es que a ti no te contaban porque tú no eras del cogollo de ellos, porque tú vienes de otra vertiente, que es la vertiente trotskista, muy respetable. Entonces ellos no te compartían a ti esas cosas. No, eso no es así. Así no funcionamos. Pero muy divertido el debate. Muchas gracias a ambos señores. Solamente para recordarles, el candidato Enrique Fernández del Frente Amplio con el número 1, ahí está, con la flor del Frente Amplio, y Mauricio Mulder del APRA, también cabeza de lista con el número 1. Pero ya saben, ustedes tienen que informarse, hurgar bien, saber por quién van a votar, conocer a su candidato, reflexionar. Así que ya saben, pero ahí está, ya tienen su publicidad, la campaña arrancó, ahí están los dos, así que muy divertido. Ya se vio la diferencia. No vayan a pagar una factura nomás. Ya se vio la diferencia. Bueno, vamos a una pausa, no se vayan, venimos con quién tiene la razón, con todo el tema judicial, legal, lo que pasa, los empresarios desfilando, el señor Sepúlveda, el socio de PPK también, todo el tema legal sigue entreverado en el país. Venimos con eso. Noviembre. Papá, las fiestas. Yo sé, hijo. Y es el momento adecuado para recordar por qué chambeamos. Por esa cena que tu familia espera todo el año. Por los que están lejos y por los que están cerca. Tú también recuerda por qué chambeas y saca tu crédito al toque para tu campaña navideña. Además, llévate un panetón de regalo y estarás ayudando a muchos niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900. bostonmedical.la. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. Super oferta de Navidad. Por la compra de cualquier sala, comedor o dormitorio, llévate un mueble de tocador Jessie a solo 99 soles. Solo en Casa Grande y Sal y Cerámica. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. Bueno, y seguimos en Quién tiene la razón. Estamos con el abogado Ernesto Jara para comentar todo el tema judicial que viene sucediendo en el Perú. Y como ya he dicho y ustedes saben, esto va a tener para rato, para meses, sino para años. Y el fiscal José Domingo Pérez, el terror de los políticos, ha citado a declarar nada menos que a Gerardo Sepúlveda, el socio chileno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que está con arresto domiciliario. Hasta hace muy poco estaba muy
muy mal de salud, estuvo en la unidad de cuidados intensivos, pero ya está, sabemos que está en su casa. ¿Qué puede decir Gerardo Sepúlveda? ¿Cuán complicada está la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Ernesto. Bueno, está complicada la situación porque está en un proceso de investigación por un delito grave que es lavado de activos. Inicialmente estaba solamente el expresidente y después se incorporó a Sepúlveda, incluso se pidió para él también prisión preventiva de 36 meses, y ya hubo un primer interrogatorio que duró unas 5 o 6 horas, pero allá en Chile. Entonces, claro, él tiene muy buena información porque él también debe estar preocupado. Entonces, él va a tratar de ayudar en la investigación en relación a él y va a decir todo lo que conoce, ¿no? Porque ahora, no es poca cosa lo que también tiene que responder él, ¿no? Y justamente que el tema de Pedro Pablo Kuczynski puede sonar complejo, pero es sumamente complicado porque él fue un actor importante al momento de otorgar concesiones a Odebrecht. Hay que recordar, para que la gente no olvide, que él fue ministro de Economía de Alejandro Toledo, fue presidente del Consejo de Ministros, tuvo, digamos, la dirección, o era la cabeza del directorio en algún momento de Proinversión, la Proinversión que entregó la concesión de la Interoceánica, y a la vez tenía, pues, como él dice, su banquito, su pequeño banquito, que hacía asesorías o estructuración financiera a Odebrecht, mientras era un funcionario público. Es decir, una cosa que por más que él diga que había la muralla china, realmente resulta muy difícil de creer. Claro, es con la empresa, ¿no? Westfield Capital. Y First Capital. Claro, y First Capital, que es la de él, pero la otra, la de Sepúlveda, pero la otra era el socio justamente con Sepúlveda, entonces la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, es decir, yo en el momento que comencé a ser ministro, funcionario público, yo me separé por completo, pero era una empresa también unipersonal, en segundo lugar, digamos, un funcionario como Sepúlveda, un asesor financiero importante, joven en esa época, pero sí que conocía. No, pues no va a hacer negocios con el gobierno donde sabe que su accionista, su dueño, es primer ministro o ministro de Economía en ese momento. No, y Ernesto, estaba en la página web de First Capital, digamos, la cara de Pedro Pablo Kuczynski, y estaban los trabajos que había hecho. Es decir, First Capital se publicitaba hacia el mundo, hacia los grandes inversores y empresas, a través de Pedro Pablo Kuczynski, que era el hombre conocido, no Gerardo Sepúlveda. Claro, y además se tomaron pues una serie de medidas legales en el momento que él estaba de autoridad, que es una cosa objetiva. Yo creo que ya por ahí está claro el asunto, está clarísimo el asunto, al punto que yo creo que fue también la razón principal por la cual ya se planteaba la posibilidad de la vacancia. Ya no fue lo del indulto, ni nada, su propia gente, mucha gente de él que estaba en el gabinete incluso se apartó, renunció, no solamente por lo del indulto, sino incluso exclusivamente por esto que se descubrió. Entonces es muy grave lo que él está enfrentando, y además él, acuérdense, mintió, y lo lamento mucho porque yo también he conocido a Pedro Pablo Kuczynski y quería que hiciera un buen gobierno, pero él es el que se ha puesto en esta situación porque mintió, ¿no? Él dijo que no habían asesorías, que no había tenido ningún vínculo con Odebrecht. Claro, por eso es que no podía aclarar mayormente, porque en la medida que aclaraba se ponía la soga al cuello, ¿no? ¿Ante qué posible delito estaríamos? Porque hay que recordar, esto no tiene que ver con financiamiento de campaña, que también recibió Pedro Pablo Kuczynski, tiene que ver ya con un tema mucho más complejo. No sé si corrupción, ¿ante qué posible delito estamos? Ya. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque dependiendo que el delito que se diga, por ejemplo, si es cohecho, si es peculado, las penas varían y puede haber prescrito o no del delito. Por eso también se apunta siempre al tema de lavado de activos, donde las penas son más graves. Ahora, lo que pasa es que yo creo que una de las cosas pendientes a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial en el Perú, es a la hora que se resuelva qué es lavado de activos concretamente. Tenemos un marco normativo, pero por ejemplo muchas prisiones preventivas que se piden por lavado de activos, lo que hay es elementos de convicción que hay determinados hechos que
pueden convertirse en lavado de activos, pero todavía no tenemos claro, porque es un delito sumamente complejo, determinar de manera específica qué es un lavado de activos. Entonces, eso es lo que se va a ver en todos los casos que tienen que ver con Odebrecht, cuando ya se formulen las acusaciones, se entra a la etapa judicial y a la etapa de sentencia, los fiscales están apuntando al lavado de activos, en casi todos los casos. Ahora, pero ¿a quién le va a corresponder, digamos, determinar si lo que hemos visto en estos últimos años, este financiamiento de campaña de las constructoras brasileñas, constituía efectivamente lavado de activos y no, como ya varios políticos dicen, una falta administrativa? Ya. Bueno, es el fiscal. O sea, en el nuevo, que ya no es tan nuevo porque se remonta al nuevo Código Procesal Penal de 2004, pero estoy hablando del nuevo Código Procesal Penal, hay una clara separación de las partes, ¿no es cierto? Es el fiscal, el titular de la acción penal, el que formula las pruebas, el que califica el delito. Entonces ya estamos viendo que los fiscales están hablando de lavado de activos. Entonces será el juez el que determine si es que los elementos constitutivos corresponden a la tipificación de un lavado de activos. Es un gran debate que hay, que por supuesto es complejo, es polémico, pero ya no es tan difícil como antes, ¿no? Porque acuérdense que antes tenías que demostrar el delito fuente, ahora no. Incluso hay que recordar que justamente esta sentencia famosa de Inostroza, que trató de beneficiar a Keiko Fujimori, que fue uno de los elementos de obstaculización de la verdad, justamente fue que sacó una sentencia donde para probar pues el lavado de activos tenía uno prácticamente que filmar a la persona cuando estaba realizando el lavado de activos, cuando es imposible. Y justamente fue un pleno de la Corte Suprema que modificó y flexibilizó los elementos para que pudiera ser lavado de activos. Pero yo creo que, digamos, el meollo de la película, por decirlo, de todos estos casos, es cuando se tenga que definir lavado de activos. Ahora, en este desfile de grandes empresarios, de los dueños del Perú, declarando ante el fiscal José Domingo Pérez, efectivamente reconociendo que le han dado miles de dólares, millones de dólares en algunos casos a la candidata Keiko Fujimori, también por ahí han mencionado a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Es, desde tu punto de vista, una mera falta administrativa? ¿Ante qué nos encontramos? Pero hay que hacer la diferencia, porque algunos dicen que lo dieron, digamos, de manera transparente a la CONFIEP, y la CONFIEP lo usó para campañas publicitarias en ese momento en contra del candidato Ollanta. Otros sí han declarado que le dieron directamente a la señora Keiko Fujimori. Ya. A ver, lo primero que yo quiero decir que, porque la última vez que he estado acá me tocó algunas críticas a los fiscales del equipo especial en relación al tema de los árbitros, porque yo creo, por ejemplo, en el término de los árbitros, si bien son arbitrajes que hay que investigar a fondo, hay muchos elementos para investigar, considero que en la mayoría de los casos no procede la prisión preventiva, pero esa es una crítica que yo hago a los fiscales. Pero mi balance sobre la actuación de los fiscales especiales es absolutamente positiva. Y creo que uno de estos logros que están teniendo ahora los fiscales es que está haciendo que todos estos holding o grupos empresariales de altísimo nivel, ¿no es cierto?, estén confesando, estén declarando, digamos, lo que no han querido declarar durante años. No solamente no declarando, han mentido, porque el no decir la verdad, el omitir, no es eso que nadie me preguntó y por eso no dije, es una mentira. Y también nuevamente volvemos a ver cómo Keiko Fujimori está mintiendo, está obstaculizando lo que es las investigaciones, porque él hasta hace poco decía que todos sus aportes habían sido bancarizados y ahora estamos viendo que no. Ahora, respecto a lo otro, a mí también me llama la atención, yo no soy penalista, lo cual es negativo y positivo. Entonces tengo una visión un poco más integral del derecho. Además creo que el derecho tiene que ver también con la política, con la ética, con la filosofía. Entonces va mucho más allá. Porque agarran a algunos penalistas y que creo que no lo dicen tan desinteresadamente, porque llevan casos muy parecidos a estos, si no están